Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo estamos? Bueno, yo creo que fue muy importante que estuviéramos orando por esta nación, que la guardáramos. Creo que el deporte mueve muchas cosas, incluso mueve la economía, mueve el comercio, como decía Lore. Entonces, qué especial que podamos, como iglesia, orar por esta nación. Oramos también por Venezuela, por las elecciones que vienen, yo sé que estamos creyendo que vienen tiempos mejores para Venezuela. Esperamos que todas las dictaduras caigan y todo lo que ha pasado en estas naciones que se ha restaurado realmente. Yo creo que hay mucha gente orando en Venezuela, sé que hay mucha gente orando por su nación, así que en Colombia también oramos por esta nación. Listo, yo quiero hoy compartir un tema que le puse por título La ley exige, pero la gracia habilita. ¿Cómo se llama? La ley exige, pero la gracia habilita. Listo, y dentro de eso pues ahí voy a hablar muchas cosas, tengo aquí muchas cosas por decir, pero confío que me dé el tiempo, porque pues tengo que colocar como una base para poder hacerme entender, tengo que colocar como unas bases y unos principios para poder llegar al punto que quiero tratar. Listo, entonces, a través de esta enseñanza, también quiero expresar cómo debería ser la vida para un creyente en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿sí? ¿Cómo debería vivir un creyente ahora? Parte de lo que quiero expresar es eso. ¿Cómo debería vivir un creyente hoy en día? ¿Cómo debería vivir un cristiano, un hijo de Dios? ¿Cierto? Y quiero empezar por Romanos 5, 12 al 14. Quiero explicar algunas cosas ahí como fundamento para la enseñanza. Romanos 5, 12 al 14. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Listo. ¿Me puedes ayudar con el 12 nuevamente para ir? Entonces, lo primero que dice en este versículo 12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Sí? El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por cuál hombre entró el pecado en el mundo? Por Adán, ¿cierto? Y por el pecado, la muerte. O sea, la muerte, cuando la Biblia habla de la muerte, el significado ahí, es para entender bien cuando dice que entró la muerte, es que entró la separación. La palabra muerte es separación. Por eso cuando uno dice se murió tal persona, realmente lo que está diciendo es se separó de nosotros. ¿Sí? Si se muere un familiar, esa persona se murió, esa persona se separó de nosotros. La muerte es separación. Entonces, cuando aquí dice que entró la muerte, es porque el hombre fue separado de Dios. Como entró el pecado, entró la muerte, entonces el hombre ahí en adelante fue separado de Dios. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto, ¿quiénes pecaron? Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, fueron separados de la gloria de Dios, dice Romanos 3. Los hombres, por cuanto todos pecaron, entró la muerte, ¿cierto? Ahora el versículo 13, hay algo, aquí dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, aquí lo que está diciendo es que, para hacerme entender, es que empieza, digamos, todo lo que está contando acá, esta parte, está hablando de Adán y está hablando de Moisés. Entonces, dice, por Adán entró el pecado y entró la muerte, ¿cierto? Por Adán. ¿Sí me siguen ahí? Quiero que me sigan porque yo sé que aquí esto va a ser bien especial para tomar posición de lo que nosotros somos y tomar identidad de lo que somos. Pues me toca colocar estos fundamentos para darme a entender y para poder explicar mejor. Entonces estoy hablando de la muerte, estoy hablando de la ley y estoy hablando de Adán y de Moisés. Entonces desde Adán, cuando Dios crea a Adán y él peca, ahí entró el pecado y entró la muerte a todos los hombres, ¿cierto? Pero digamos que había pecado, pero no se inculpaba a nadie de pecado, porque no había ley. ¿Sí? Eso es como si, para hacerme entender, es como si usted va aquí por la calle, va en una moto, en un carro, y hay un semáforo, pero el semáforo está dañado. Usted llega y se pasa, en cualquier momento se pasa y se pasa, y de pronto el policía le va a decir, oiga, pero usted se pasó y no se dio cuenta que había otros carros o que había gente. Y dice, no, el semáforo está dañado.
Ahí no le pueden a usted decir nada. Como el semáforo está dañado, no le pueden a usted decirle que venga, le coloco un comparendo o algo así. ¿Qué quiere decir eso? Como no hay ley, no se puede inculpar a nadie. Entonces la ley hacía eso. Antes, desde Adán hasta Moisés, había pecado, pero no se inculpaba a nadie de pecado. ¿Por qué? Porque no había ley. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? Sí. Listo. Entonces, ahora el 14 ya lo colocamos, el 14. Ahora, más sin embargo, está diciendo, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, había pecado y había muerte. ¿Sí? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que, del que había de venir. ¿Mm? Ahora, bueno, ahora, digamos, ya dijimos rápidamente, es un recuento rápido desde Adán hasta Moisés. Muerte y pecado, había pecado, pero no había ley. O sea, que no se inculpaba a nadie de pecado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es vamos a decir, bueno, aparece Moisés en escena, ¿cierto? Ya está Moisés, ahora Moisés aparece en escena. Ahora, con Moisés, ¿qué aparece? Aparece la ley de Moisés, ¿cierto? Si hemos escuchado algo de la ley de Moisés, de los mandamientos y todo eso. Ahora, en realidad la ley eran aproximadamente no, se habla de 613 mandamientos. O sea, pues uno normalmente conoce son los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero en realidad eran 613 mandamientos, imagínense. Ahora eran mandamientos civiles, mandamientos de tipo moral, mandamientos de tipo ceremonial, ¿sí? Eran 613 mandamientos, ¿cierto? Entonces, con Moisés aparece la ley, ¿cierto? Y mire, algo bien importante por decir que está en Romanos 7:8, por favor. Romanos 7:8. Y la pregunta es, porque a veces se habla, yo sé que a veces en muchos ambientes se habla como que la ley es algo malo, ¿sí? Eso es como, por ejemplo, nosotros aquí en la nación tenemos una cantidad de leyes, ¿sí? Digamos, el tema de los semáforos, el tema de los impuestos, el tema de que, a ver, ayúdenme con leyes acá en Colombia. ¿Qué leyes conocemos? Pues, por ejemplo, digamos, si usted roba, pues hay una ley contra eso. Si alguien mata a otro, pues hay una ley contra eso. Extorsión, todo, o sea, hay leyes, hay una cantidad de leyes, hay todo un sistema judicial, ¿cierto? En nuestra nación, que habla de que si usted comete tal pecado, se va a la cárcel. Si es un papá y no responde, lo pueden demandar, se va a la cárcel. Si hace un robo y lo toma y lo coge la policía y le comprueban los delitos, lo meten a la cárcel. Todo eso son leyes, ¿cierto? Ahora, con Moisés aparecieron también una cantidad de leyes que Dios le dio, 613 leyes, mandamientos expresados mandamientos expresados en ordenanzas. Ahora, normalmente se dice, dentro del ámbito cristiano se dice que la ley es algo malo. Dice, no, es que la ley, menos mal que, o sea, como que la ley es terrible. Y vea lo que dice Romanos 7:8. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Sin ley el pecado está muerto. Ahora el 8. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Sigue ahí está. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad es que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mire lo que es la ley. Eso que a veces se habla, no, que la ley es terrible. No, la ley es buena, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? Sí. Ahí quitamos ese pensamiento de que no, que la ley es terrible. Y ya les voy a decir por qué se habla mal de la ley. Normalmente nosotros hablamos más de la ley o se habla mucho de las iglesias legalistas, de que todo ese tipo de cosas. Ya les voy a decir por qué. ¿En qué vamos? Bueno, el 13, por favor. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y quiero como hacer énfasis en el 12 y en el 14. Colócame el 12 nuevamente, por favor. Esto es lo que quiero explicar también. Dicen, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es, bueno, el mandamiento es justo, santo y bueno. ¿Qué más dice el? Bueno, esto. Luego lo que es bueno vino a ser
muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Está diciendo, está diciendo, el mandamiento es bueno, la ley es buena, el mandamiento es justo, ¿sí? Dice, pero eso que es bueno, me resultó para mí, me resultó algo, dice que me mató, dice, o sea, me resultó de manera pecaminoso. ¿Por qué? Porque es como si, eso es como si, alguna vez yo coloqué el ejemplo, que digamos una persona, hay un lago, eso es ¿qué? Un suceso real. En un hotel había un lago y en ese lago habían peces. Entonces llegaban y la gente, los turistas llegaban ahí y llegaban y algunos que sabía que se daba cuenta que habían peces empezaban a pescar, ¿sí? Entonces pues los dueños del hotel ahí del entorno, se pues esta gente llega ahí a pescar, pues esos pescados son de nosotros, son como de nuestra laguna y todo eso. Entonces colocaron un letrero que decía prohibido pescar. ¿Y qué pasó? Que la gente veía que decía letrero prohibido pescar y eso avivó el deseo de pescar. Decía, pero ¿cómo así? O sea, que hay pescados. Entonces se metían y eso, o sea, ese letrero de prohibido pescar avivó la pesca. ¿Sí? Antiguamente, antes pescaba uno que otro que llegaba y que se daba cuenta que habían peces. Pero el letrero de prohibido pescar hizo que mucha gente llegara a pescar. Eso es lo que está diciendo la palabra en Romanos 7. Dice, yo vivía en la ley, pero cuando vino el mandamiento, dice, eso avivó en mí el pecado. ¿Sí? Eso es como dice, yo no conocía que no podía codiciar, cuando la ley me dice que no codiciarás, eso me generó más deseo de codiciar cosas. ¿Sí es claro ahí eso? Sí. Eso es como, una vez hicieron como hicieron como un experimento con unos niños, entonces los dejaban ahí y entonces les colocaban ahí unas galletas. Entonces le decían al niño, ya vengo, pero no se va a comer la galleta, ¿no? Ya vengo, no se va a comer. Cuando venga le doy las galletas, pues no se las va a comer. Y el niño ahí como que así, y se iba a la persona y el niño empezaba ya a mirar la galleta y se la terminaba comiéndosela. Porque era o sea, si de pronto él se va y no le dice nada, de pronto no se las come. Pero como él le dijo, lo advirtió harto, no se coma la galleta, no se va a comer la galleta. Entonces eso generaba el deseo de comerse la galleta. ¿Qué es lo que está pasando? Que la ley, el mandamiento, aviva el pecado. ¿Sí? El mandamiento aviva el pecado. Por eso, digamos, a nivel de iglesias, a nivel de iglesias, de todo ambiente, a veces el decir no lo haga, no lo haga, no lo haga, a veces genera más deseo y genera más pecado. Por eso, cada cosa que se hace, por ejemplo, nosotros ahorita nosotros, Kevin y Lore empezaron unas reuniones de pareja, que ha sido 2 reuniones muy especiales, pero también, digamos, empiezan a generar digamos, ellos nos han explicado una cantidad de cosas, nos han dicho una cantidad de cosas de parejas, pero todo va alineado a lo que nosotros somos. O sea, es como decir, todo mandamiento que se haga tiene que ir unido a la identidad de la persona. Como usted es esto, puede hacer esto. O sea, es algo que siempre se tiene que trabajar. Identidad, o sea, el mandamiento tiene que ir unido a la identidad. O sea, usted es un rey, usted es un sacerdote, usted es nación santa. O sea, siempre la persona tiene que saber que está en un nuevo pacto, que tiene una nueva naturaleza, que Dios lo habita y desde ahí puede hacer las cosas. Si a usted le dicen hágale, 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 llega un momento que la persona como que sí, se estresa y dice uno, no, o sea, una cantidad de cosas que me están diciendo que tengo que hacer. Y ya no, ya, yo porque, que venga, que congréguese, no, yo, ¿por qué me va a congregar a cuenta de qué? ¿Por qué le va a hacer caso a esta gente? ¿Sí? Entonces se genera como un rechazo, se genera un rechazo hacia lo que es bueno, ¿sí? Y pero también algo bien importante que está en el 14, que es bien especial. Dice, porque sabemos que la ley, ¿qué? La ley es espiritual. La ley es espiritual. Dice, más yo soy carnal vendido al pecado. Ahora, esta parte es bien clave que la entendamos, es que aquí esto lo está diciendo el apóstol Pablo, pero eso que le está diciendo lo está diciendo antes de que él recibiera a Cristo. O sea, sin Cristo, él era vendido, él era carnal vendido al pecado. Sin Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice, usted no le puede dar mandamientos a una persona que no es nacida de nuevo. Por ejemplo, digamos, usted está aconsejando, digamos, no sé, digamos que usted tiene un compañero de trabajo, o usted tiene un hermano, una amiga, lo que sea, y usted le está dando consejos acerca de comportarse bien, de, no sé, de no emborracharse, de cosas así como que, y usted a la persona se le puede convertir eso ley, y la ley es espiritual, y si la persona no ha nacido de nuevo, no tiene la capacidad,
¿sí? No tiene la capacidad de hacer ese tipo de cosas. Y son cosas que a veces uno comete, o sea, uno a veces le está dando consejos espirituales a una persona que está en una posición de carnalidad y una posición de pecado. O sea, su naturaleza es una naturaleza de pecado, porque la persona no ha nacido de nuevo, ¿sí? Ya el nuevo nacimiento nos da una nueva naturaleza, pero si la persona no ha nacido de nuevo, pues cada mandamiento y cada consejo se le puede volver es algo contrario. Usted le está diciendo, no, mire, que sea fiel con su esposa, con su esposo, y llega la persona y eso se le vuelve es como, le genera un mal deseo, le genera lo contrario. Si la persona trata de hacer y de pronto por un tiempo lo hace, por un tiempo como que tiene unos comportamientos, que llegue temprano a la casa, que bueno, una cantidad de cosas, consejos que uno puede dar. Pero si uno realmente lo está haciendo con una persona que no es nacida de nuevo, eso se le puede convertir en algo contrario. Por eso siempre lo que uno tiene que es ubicar la persona es cómo estás, o sea, la persona en qué reino está, ¿sí? En qué reino está, la persona realmente es nacida de nuevo, eso es lo principal. Ya en adelante, si es como un bebé, es empezar a enseñarles, empezar a disipular la persona, a enseñarle quién es, a enseñar qué pasó en la cruz, a enseñarle que cuando nació de nuevo vino una cantidad de cosas para su vida y desde ahí ya trabajar su nueva naturaleza, ¿sí? Pero aquí es clave esto, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, ¿sí? Listo. Mira, ahora veamos por Romanos 5:20. Romanos 5:20. Ahora, vea lo que dice aquí Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿para qué se introdujo la ley? Para que el pecado abundase. Entonces, o sea, realmente, ¿qué está pasando ahí? Eso es como, o sea, eso es como una cantidad de gente que viven de cualquier forma, ¿sí? O sea, Dios crea a las personas se separaron de Dios y las personas viven de cualquier forma. Entonces, como que todos se sienten bien, o sea, nosotros estamos bien acá. Y, o sea, y pueden vivir en todo tipo de pecados, pero nadie se siente culpable de nada. O sea, digamos, como que aquí estamos bien, aquí estamos pasándola bueno, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí tenemos un revuelto de caracteres, de malas costumbres, de malas prácticas, ¿cierto? Y nos llegan con un listado de mandamientos. Dicen, no puede hacer esto, no puede sentarse así, no puede hablar así, no puede comer así, ¿sí? O sea, mandamientos, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hizo la ley? Cuando hizo la ley, dice, oiga, pero entonces como que todos estamos mal. O sea, la ley lo que hizo fue mostrar el pecado en el que la gente vivía. Toda la gente vivía en pecado, pero nadie lo sabía. Pero la ley, los mandamientos, todos esos 600 y punta de mandamientos que llegaron fue para decirle al hombre, usted es un pecador y necesita a Cristo. Necesita un Salvador, porque usted es un pecador. Sus prácticas son prácticas de pecado. ¿Sí? Sus prácticas son prácticas de pecado. Necesita un Salvador. Necesita un Salvador. La ley vino para eso. O sea, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Ahora miren este de Gálatas 3, 24 y 25. Gálatas 3, 24 y 25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea, esa palabra ayo, hay diferentes versiones que dicen la ley ha sido nuestro guía, otra versión dice nuestra tutora, otra versión dice nuestra maestra, nuestro guardián para llevarnos a Cristo, ¿sí? Entonces dice, la ley ha sido nuestra tutora o nuestra maestra para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, volviendo al tema, volviendo al ejemplo, todos estábamos en pecados, todos estamos en pecado. Entonces vino la ley nos mostró lo pecadores que éramos todos, ¿cierto? Pero esa ley lo que hizo fue decirnos, caminen, lo llevo hacia Cristo, porque usted necesita a Cristo. Necesita a alguien que lo salve. Necesita a alguien que le traiga nueva naturaleza. Necesita un salvador. Por eso dice que es una tutora, es como una niñera, sí, que lo está cuidando o lo está llevando, camino lo lleva hasta allá. Es más, todos los mandamientos, pues también lo que estaba haciendo era guardar a la gente de caer en una cantidad de cosas terribles. Entonces la gente como que de alguna forma trataba de cumplir esos mandamientos. Nunca podía, nadie podía cumplir la ley. Nadie lo podía hacer, era imposible cumplir toda la ley. O sea, ¿quién iba a cumplir 600 y punto de mandamientos? Nadie. Por eso en ese tiempo también se usaba el tema de los animales, porque la muerte de animales lo que hacía era reemplazar, o sea, era como
como algo que Dios creó mientras que venía el Cordero de Dios. O sea, era muerte de animales para reemplazar, mientras que era como un pago, ¿cómo se puede decir? Como un pago anticipado, ¿cierto? No, como un cheque como un cheque posfechado, ¿sí? Donde usted llegaba y firmaba el cheque, pero realmente se iba a pagar después. O sea, Cristo lo iba a venir a pagar después. Entonces, por eso se utilizaba todo el tema de los animales, ¿sí? ¿Sí me siguen ahí o no? Sí. Listo, entonces volvemos a decir que la ley era nuestra tutora y nos llevó a Cristo. La ley nos llevó a Cristo. La ley fue la maestra, fue la niñera que nos llevó a Cristo, ¿cierto? Ahora veamos Romanos 10:4. Romanos 10:4. Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Entonces, ¿cuándo finalizó la ley? Cuando apareció Cristo, ¿sí? Cuando aparece Cristo, ahí finaliza la ley. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Por eso hoy en día pues no se puede hablar de que vamos a cumplir la ley de Moisés, o por ejemplo hay gente que, se ve mucho que hay gente que, incluso cristianos, que se van como a una línea judía, ¿sí? Los contes se vuelven judíos después de mucho tiempo. Por ejemplo, yo conozco una persona que era cercana y entonces estaba en la iglesia, pero bueno, por diferentes motivos, él ahorita está en un ambiente de judíos. Entonces, ¿qué es un judío? Pues empezando que un judío no cree como tal que Cristo es el Salvador. Ellos todavía están esperando al Salvador. Los judíos todavía están esperando a Cristo, o sea, al Cristo de ellos, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, un judío como tal no entiende que Cristo es su Salvador, ¿cierto? Y entonces hay gente que está haciendo ese tipo de prácticas, se están judaizando, se volvieron judíos después de recibir palabra y todo esto, ¿sí? Entonces, el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley es Cristo. Y lo que dice Romanos 13:8 al 10, dice, no debáis nada a nadie, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? El amor es el resumen de todo, de toda la ley. El amor es el cumplimiento de toda la ley. El 10, por favor. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? Es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si a usted le decían, no puede matar, no puede robar, no puede dar falso testimonio, no puede, o sea, toda esa cantidad de mandamientos, y a usted le dicen, ya, el cumplimiento de la ley es el amor. Si usted ama, el que ama no hace daño al otro. El que ama no roba al otro, ¿sí? El amor es el cumplimiento de toda la ley. Cuando usted camina en amor, está cumpliendo toda la ley ya. No, el fin de la ley es Cristo, ¿cierto? Y cuando usted ama, ya no necesita pensar en que si puedo hacer, o sea, pensar en todos esos mandamientos, 613, sino pensar en que cuando usted ama ya cumplió toda la ley. ¿Sí es claro hasta ahí? Quería como colocar todo lo que he dicho hasta ahora es como un fundamento para hablar lo que quiero hablar acerca de que la gracia habilita, ¿sí? La gracia habilita. Entonces, hasta ahí, lo que he hablado hasta ahorita es la ley exige. La ley exige, o sea, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, es una exigencia, ¿sí? Pero la ley, pues, como dice la escritura, la ley es espiritual, más yo soy carnal. Entonces, todo lo que pasaba antiguamente, desde Cristo, desde Adán, desde Moisés hasta Cristo, todo lo que pasaba, que eran mandamientos que nadie podía cumplir, ¿cierto? Eran mandamientos que nadie podía cumplir, eran exigencias, pero nadie podía ser santo con ese tipo de leyes, nadie podía santificarse a sí mismo, solamente era mostrarle al pecado a las personas. Usted es esto, usted es un pecador, usted es un pecador. O sea, toda la ley le recuerda a los pecadores que eran, ¿cierto? Ahora vamos a empezar con la gracia. La gracia se inicia con Cristo, ¿sí? La gracia se inicia con Cristo. Ahora, Dios ha sido el Dios de toda gracia siempre. Siempre, él no ha cambiado. No es que antes era otro tipo de Dios y ahora es el Dios de la gracia. Antes era el Dios de la ley y ahora el de la gracia. No. Dios siempre ha sido el Dios de toda gracia, ¿sí? Pero en este nuevo pacto que hace con su Hijo, Dios hace un pacto con su Hijo, ¿cierto? Se inicia la gracia, se inicia un tiempo diferente, un pacto diferente para los hombres, de Dios a favor de los hombres. Entonces vea lo que dice, por ejemplo, Efesios 2 del 4 al 9. Efesios 2 del 4 al 9. Ahí voy como un poquito rápido para poder como explicar todo lo que quiero explicar.
Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, ¿en qué? Estamos muertos en pecados, ¿cierto? Nosotros estamos muertos en pecados. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. ¿Sí? Que ahí empieza una gracia diferente, empieza un tiempo diferente. Antes se hablaba de pecado y de muerte y ahora se está hablando de vida. Ahora Él nos dio vida. ¿Sí? Estábamos muertos en pecados, pero ahora Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí dice, por gracia sois salvos. ¿Sí? Y en el 5 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí quiero que nos demos cuenta que la gracia es un don de Dios, ¿sí? Eso es un favor que tenemos, pero que no merecíamos. Y el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿la gracia qué es? La gracia es un favor de Dios, ¿cierto? Que no lo ganamos nosotros por obras. La salvación no es por obras, no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Jesús hizo. La gracia es un favor que tenemos que no merecíamos. Eso es como si a usted le pagan usted no trabaja una quincena y se la pagan. Dice, pero no la merezco. Sí, pues se la pagamos. O sea, usted no trabajó por esa quincena. Se la dieron, ¿cierto? Eso es la gracia. La gracia es algo que recibimos, pero que no merecemos. No trabajamos por eso. Por eso dice que no por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Ahora quiero que yo traje aquí en este libro, hablando del pecado, yo coloqué algo que quiero compartir con ustedes. Dice, el poder, es un título que le coloqué, el poder de la gracia. Mire, voy a compartir algo que escribí aquí. Dice, supe que en un reconocido ministerio en los Estados Unidos se realizó una encuesta a un promedio de 5.000 cristianos, a los cuales se les pidió decir 3 o más definiciones de lo que es la gracia. Algunas de sus respuestas fueron salvación, perdón de pecados, don gratuito y amor de Dios. Solamente el 2% dijo otra cosa. ¿Qué dicen ustedes que es la gracia? Aquí yo lo he enseñado varias veces. ¿Qué es la gracia? Aquí ya les di algunas respuestas. ¿Qué es la gracia? Mire, eso está bien. Recibimos algo que no merecíamos. Es lo que acabamos de decir en Efesios. ¿Qué más? Aquí yo estoy hablando de una encuesta que hizo un ministerio a 5.000 cristianos. Y las personas dijeron eso, salvación, perdón de pecados, don gratuito y amor de Dios. Solamente el 2% dijo que la gracia es ¿qué? Sí, eso ya algo que no merecemos. ¿Qué más? ¿Qué se imaginan ustedes que es la gracia? El amor de Dios. El amor de Dios, está bien. Esas respuestas están correctas. Salvación, es correcto. Aquí está, aquí lo tengo ya. Salvación, perdón de pecados, don gratuito y amor de Dios. ¿Qué es esa respuesta que solamente el 2% dijo? Esa es la clave para vivir lo que deberíamos vivir hoy en día. Está en esa respuesta. Suave, porque bueno, mire que la escritura dice que, o sea, la fe déjame ver el 8, Efesios 2:8, por favor. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la fe nos da acceso a la gracia, ¿sí? Por gracia sois salvos, o sea, no merecíamos la salvación. Dice, por medio de la fe. La fe nos da el acceso a la gracia, ¿sí? O sea, nos da acceso a lo que no merecíamos. O sea, hasta ahí estamos bien. A recibir lo que no merecíamos. La fe nos da acceso a recibir algo que no merecíamos, que no trabajamos por eso. O sea, Cristo apareció para darnos algo que no merecíamos. Eso es la gracia de un reino. Es un rey diciendo, oiga, esta gente está re mal, están perdidos, pero envío a mi hijo como gracia. O sea, ustedes no merecen a mí, nadie merece a Jesús, pero lo tenemos. Esa es la gracia de Dios, que tenemos algo que no merecemos. Eso es espectacular, fabuloso. Tenemos algo por lo cual no trabajamos ni merecíamos. Eso es lo más espectacular. Entender que la gracia es recibir algo por lo cual no trabajamos ni merecemos, perdidos, apartados de Dios y de las promesas, separados, pecadores. Dice, es más, hay una escritura que dice que éramos enemigos de Dios. Imagínense eso. Enemigos de Dios éramos. Y recibimos a su Hijo para reconciliarnos. Eso es súper espectacular.
Entonces nadie me dijo la respuesta, por acá la pastora me estaba, spoileando. Nadie lo dijo. Yo lo he enseñado, mire, voy a exhortarlos. Yo lo he enseñado acá, pero sí ve que se necesita volver a enseñar. Porque eso se tiene que, o sea, tiene que quedar tan grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, para que lo podamos vivir. ¿Sí? Es más, ni siquiera solamente en la información, en la mente, sino que tiene que ser guardado. O sea, esto hace parte de mi vida. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes sí saben la respuesta? Todos. La gracia es el poder de Dios. La gracia es el poder operativo de Dios. ¿Sí? Es más, mira, yo aquí lo leí, dice, mire, voy a leerlo en 2 de Corintios, si quieren anotar esos versículos, 2 de Corintios 12:9, aquí lo tengo en la versión, una versión internacional. Mire lo que dice este versículo, 2 de Corintios 12:9, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado más con tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Sí? Perdón, eso es 1 Corintios 15:10. Y el otro versículo dice, pero el que me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Estos versículos nos dan otra mirada acerca de la gracia, el poder operativo de Dios que nos capacita y habilita para hacer lo que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Eso incluye la autoridad para someter el pecado. Entonces, qué estoy diciendo acá con estos versículos? 1 Corintios 15:10 y 2 Corintios 12:9. ¿Qué está diciendo? Que la gracia no solamente me da lo que no merezco, sino que ahora esa gracia es un poder operativo, es un poder que opera dentro de nosotros para hacer lo que antes no podíamos hacer. Ahora, imagínese usted, hay para adelante cualquier cosa. Entre esos, pues el pecado, estábamos sometidos por el pecado, que era el ejemplo de la ley. Ahora, nos da la capacidad para someter el pecado. ¿Sí? Entonces, eso que nosotros, por ejemplo, nos decíamos, no, pero es que yo tengo esta adicción, me gusta mucho esto, pero esto a la vez me daña, me está dañando mi vida, está dañando mi organismo, está dañando mi relación con mis familiares. Eso que me hace daño, ¿sí? Que no podía, que era esclavo de eso, ahora la gracia me capacita para someter eso que me dañaba y que me destruía. Imagínese usted cualquier tipo de pecado y cualquier tipo de adicción. ¿Sí? Cualquier tipo de pecado y de adicción, que usted estaba esclavo de eso, no podía, o sea, era gobernado por eso, su dinero se iba en eso. Cualquier cosa, por ejemplo, digamos en este momento yo pienso, por ejemplo, tengo un conocido que le gustaba mucho ese tema de las máquinas. O sea, creo que hace rato que no hablo con él, pero él llegaba y toda la quincena, imagínese todo lo que destruía su vida, su hogar, todo eso. Él se metió en esa vaina de las máquinas, de apuestas de máquinas, ¿cierto? Los casinos, toda esa cosa. Y él llegaba y era un buen trabajador, trabajaba juicioso toda la quincena, pero recibía la quincena y se iba y se metía 2 días a esa vaina y ahí le quedaba la quincena. A esa vaina le llama, hay personas que le dicen el bazuco electrónico, le llaman a eso, porque es muy fuerte. Y la gente, y uno lo ve bien y uno trabaja con él, lo ve normal, usted lo ve normal a él. Pero el hombre coge la plata y es como esa adicción, esa vaina, y ya mucho él tiene que meterse allá. Y esa vaina es tan orquestado todo eso que él, por ejemplo, él me decía, vea, por ejemplo, él entra y llega un momento que, o sea, todo está tapado, allá, por ejemplo, no hay ventanas, o sea, todo está diseñado para que la persona esté sometida a eso. Todo está diseñado. O sea, no hay ventanas, ¿por qué? Porque no necesitan que el hombre mire si es de día, para que pierdan la noción del tiempo. O sea, la persona está ahí, está metida en una adicción. ¿Sí? Y las máquinas, por ejemplo, sueltan ciertos premios para que la persona se meta ahí, como que es como el SEO, exactamente, el SEO. Todo está diseñado para que la persona quede ahí matriculado. Y eso era terrible porque se gastaba la quincena, entonces no había para pagar las cosas de la casa, su esposa pues también terrible, sus hijas, todo, o sea, era un entorno destructivo. Ahora, estoy hablando del ejemplo de un pecado, pero imagínense todos los pecados todos los pecados que pueden haber y que pueden destruir una vida. De pecado sexual, pecados, borracheras, todo lo que genera el pecado y que destruye a una persona. Y uno dice, oiga, pero a mí me gusta esto, eso me satisface. Sí, claro, lo satisface, pero a la vez lo destruye. O sea, todo pecado es destructivo. Todo pecado es destructivo. ¿Cierto?
Ahora, ¿qué hace la gracia de Dios? La gracia es el poder que me capacita, ¿sí? Mira, aquí dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, el poder, la palabra poder también es reemplazado por la gracia, o la palabra gracia por el poder. La gracia es el poder de Dios operando en nosotros, ¿cierto? Ahora, si yo entiendo que la gracia me habilita, o sea, la gracia es el poder operativo dentro de mí, no solamente para someter el pecado, sino que la gracia me habilita para vivir una vida de excelencia en todas las cosas. Excelencia en todas las cosas, ¿sí? Excelencia en todas las cosas. Es más, mire, algo que ha pasado, voy a contar rápidamente algo que ha pasado en muchos ambientes de iglesia, que es. Pero se habla, lo que yo te decía ahorita, de iglesias legalistas, iglesias y eso. Mira lo que ha pasado. Es como la historia de lo que yo he visto durante estos más o menos 20 y punta años en Bogotá, por ejemplo. No, y en Colombia también. Entonces, ¿qué ha pasado? Que antiguamente la gente llegaba a las iglesias, entonces empezaban como un listado de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces usted llegó hoy, por ejemplo, llegó el Ilfonso, ¿cierto? Entonces, digamos, usted llegó hoy por primera vez. ¿Me recuerda su nombre? María. Entonces llegó Alfonso y María, llegaron hoy. Entonces llegaron y empezamos a decir, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes están casados o no? No, no están casados. No, tienen que casarse. ¿Cuándo? No, lo más pronto tienen que casar porque están en pecado. Usted, el señor toma, sí, no, usted tiene que dejar de tomar. La señora que, o sea, empieza como un listado de lo que puede hacer y no puede hacer. Y muchas de nuestras iglesias eran eso. Ahora, muchas iglesias permanecieron también en eso, que es lo que hoy en día uno llama una iglesia legalista, ¿sí? Si usted está metido en esto, no tiene que dejarlo. O sea, usted escucha, ¿qué música le gusta? No, que me gusta la música, no sé qué. No, tiene ranchera, tiene que dejar de escuchar esa música. Que le gusta que usted todos los días escucha la vallenata. Le gusta el reggaetón. Entonces es un listado de... Entonces empezaba un listado de todo lo que puede hacer y no puede hacer, ya desde el principio. Ustedes no se han bautizado, entonces se tienen que bautizar. ¿Sí? Un listado, un listado. Pero no es como esa cosa de decirle a usted, trabajar en su identidad, trabajar en su nueva naturaleza. Usted es esto, usted tiene la gracia de Dios, está capacitado para eso. Sino que la persona entonces llega con, es más, eso lo aguanta un tiempito. Lo aguanta un tiempito, lo aguanta, digamos, no sé, unos meses, tal vez unos años. Y lo aguanta y le da. Es más, y eso hace dos efectos, que incluso yo lo escribí en el libro. ¿Qué efecto hace? Un efecto es que eso vuelve muchas veces cristianos orgullosos, porque dice, yo sí hago todo eso, yo me bauticé, yo me casé, yo escucho esta música, yo no veo así, o sea, como un orgulloso. Y el que lo haga, que no sea como él, entonces él empieza a cuestionarlos a todos, porque él sí lo ha podido hacer. Y el que, es más, a él le da piedra con el que no lo haga, le molesta. Dice, ¿cómo yo sí lo hago y usted, cómo yo dejé de tomar y este todavía se la pasa hinchiéndose? ¿Sí? ¿Cómo se la pasa borracho si yo ya no tomo? Y este sí, cristiano, es que cristiano y vea tomando todavía. Entonces él se vuelve un orgulloso y se vuelve uno que juzga a todo el mundo porque a él le ha costado. ¿Y cómo así que todo lo que ha hecho no sirve en comparación al otro? ¿Sí me están siguiendo ahí? Entonces, eso forma cristianos orgullosos y cristianos que juzgan a todo el mundo y critican a todo el mundo. ¿Sí? Si lo ven a usted tomándose un vino, entonces, ¿cómo así que usted tomando vino? Que eso es alcohol, que eso es pecado y que lo va a emborrachar. ¿Sí? Pero también genera también otra reacción, que la persona también diga, no, esto está aquí muy tenaz, yo por allá no vuelvo, esa vaina, ¿qué tal que tengo que hacer esto y una cantidad de cosas? ¿Cierto? Entonces genera un rechazo. ¿Sí? Uno genera orgulloso y todo, y el otro genera un rechazo. O sea, no, yo por allá no vuelvo. ¿Cierto? Y eso ha sido, o sea, por ejemplo, digamos, yo a ustedes creo que les he contado, sí les he contado, los primeros días que nosotros llegamos a la iglesia, nosotros estábamos en la época donde era prohibido ir al cine, por ejemplo. Que ya fuimos con los niños allá, ya a los niños al cine, Lore los llevó. Pero en ese tiempo, en el año 2000, que nosotros empezamos en el Señor, nadie podía ir al cine. ¿Por qué? Que porque allá habían espíritus de pronto, que porque allá también pasaban de pronto películas pesadas, no sé qué. Entonces, que un cristiano que hacía en ese ambiente, ¿sí? Y ahora, eso era de lo más sencillo, pero era una cantidad de cosas fuertes, ¿cierto? Y la persona entonces se volvía a eso, se volvía lo que les acabé de decir, o muy orgulloso o llegaba y rechazaba todo eso, ¿sí? Ahora, hace unos años de para acá, eso es como una iglesia legalista eso, hace unos años para acá,
digamos que Dios ha levantado como un mover de gracia, ¿cierto? Entonces muchos llegamos a ese mover de gracia. ¿Qué es un mover de gracia? Un mover de gracia es donde usted realmente le dicen, oiga, realmente usted es salvo por gracia. Porque antiguamente le decían a uno, si usted, por ejemplo, comete tal pecado, usted ya perdió la salvación. O usted está en la iglesia, usted dejó de venir, usted perdió la salvación. ¿Sí? Lo que no sabía uno es a los cuantos días de no volver a la iglesia, pues, perdió uno la salvación. ¿Sí? Y la gente decía, oiga, esa persona no, pues ya no volvió, no, pues esa persona donde se muera por ahí, pues ya perdió la salvación. Sí, se decía, eso se decía así. Y uno decía, bueno, pero aquí nos reunimos los miércoles, decía, ¿a los cuántos miércoles de no venir pierdes tu salvación? Sí, imagínese eso. Y uno ahí como pastor van 3 miércoles que no ha venido. Está a punto de perder su salvación. Pero a uno le da risa, pero realmente no era así. Yo escuchaba esas conversaciones. Yo escuchaba a una persona que dijo, oiga, y tal persona no volvió, no embarrado donde él tuvo un accidente o algo así. O sea, hombre, se pierde esa alma, decía. ¿Mm? Ahora, nosotros en un ambiente de gracia, ¿qué ha pasado? Y esto es como esto es lo que me quiero enfocar ya estos minutos que quiero terminar. En un ambiente de gracia, mire lo que ha pasado. Mira lo que pasa en los ambientes de gracia. En los ambientes de gracia ha sido como un refrigerio para todos los que no somos cristianos de hace 20 y punta años. La gracia, la revelación de la gracia ha sido un refrigerio para todos nosotros. Porque nos ha dicho tranquilo, o sea, Dios lo ama, su salvación no es por obras. Usted es salvo porque Cristo fue el que murió. Usted es justo, usted es constituido justo. ¿Por qué? Porque el justo murió por los injustos para que usted fuese constituido justo. Entonces, ¿cómo así yo soy justo? A pesar de que tengo errores, sí soy justo. Dios me constituyó justo, no lo merecía, pero lo tengo. Tengo una abundante gracia y tengo el don de la justicia. ¿Sí? Entonces, cuando uno escucha todo ese mover de gracia, pues para nosotros es fantástico porque dice, oiga, a pesar de que tengo errores, pero Dios me sigue amando y no voy a perder la salvación por eso. Y tengo una seguridad de salvación, tengo seguridad de que si algún día muero, pues voy a ir a la presencia del Señor, ¿cierto? Dios está trabajando conmigo, o sea, tengo todo eso que lo que hace es permanecer en una relación correcta con el Señor, ¿sí? La escritura dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, soy justo. Dice, ¿usted cómo sabe que es justo? Porque lo creo. Justificados por la fe tengo paz con Dios. Porque uno se puede condenar. Dice, aquí la embarré, dije una grosería, hice esto. Y uno como dice, pues yo no sé Dios qué pensará de mí. No, justificado por la fe tiene paz con Dios. Eso es fantabuloso, como dicen por ahí. Fantástico. O sea, es muy importante que uno diga, que usted se levante cada mañana sin condenación. Usted vaya a su trabajo, usted viva una vida de familia, una vida laboral, y usted diga, soy justo, no lo merezco, pero soy justo. Tengo una buena relación con mi Padre. Dios es bueno, Dios me ama. Por eso el mover de la gracia es tan espectacular. Pero lo que les decía ahorita es la otra parte de la gracia que a veces poco se conoce. Y es que como la gracia es el poder operativo de Dios, la gracia me tendría que llevar y yo podría creer por una vida, no solamente un tipo de vida como que no me meto con nadie, ¿sí? Como, yo no le hago mal a nadie, yo no mato a nadie, ¿sí? Yo no robo a nadie. La verdad, eso es muy limitado. O sea, ¿ustedes creen que Cristo murió, derramó su sangre para que nosotros simplemente dijéramos, yo no le hago daño a nadie? Yo no robo a nadie, ni mato a nadie, ni le estoy pegando a nadie, ni estoy... Eso es muy limitado. Eso es muy limitado. Por eso la parte de la gracia que no se ha conocido tanto, que no se ha explorado tanto, es algo vital para nuestra vida hoy. La gracia es el poder operativo de Dios para hacer lo que antes no podía hacer. ¿Sí? La gracia es el poder de Dios para hacer lo que no podía hacer. Mire, voy a ir terminando con estos versículos. Mira, coloca por favor Mateo 5:21. Mira lo que dice. Acá hay varios, oíste que fue dicho, o ustedes han dicho. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados. Esto lo dijo Moisés. Todo lo que voy a decir ahorita fue lo que se decía en la ley. Esto lo está diciendo Jesús. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se le dijo perdón, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. El 22, por favor.
Dice, pero yo digo, o sea, Jesús está diciendo, Moisés dijo eso, pero ahora yo les digo lo siguiente. Yo les digo que todo el que se enoja con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Y uno dice, oiga, pero ¿cómo así? Moisés estaba más suave que Jesús. ¿Sí me está diciendo? Yo quiero que me entiendan esto porque este es el culmin de todo lo que he hablado. Este es el, ¿cómo se podría llamar? El iceberg, es la punta de todo lo que quiero hablar. Ya dijimos de la ley, ya dijimos de Adán hasta Moisés y de Moisés hasta Jesús, ¿cierto? Entonces la ley, la muerte, Moisés, la ley, de ahora Jesús, la gracia, la vida, ¿cierto? La gracia. Ahora, miren estos otros versículos para dar un poquito más de claridad. Acá hay una cantidad de versículos, pero 27 y 28, por favor. 27 y 28. Dice que el que se enoje contra su hermano y que le llame insensato y eso. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. No cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer la codicia ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y uno dice, no, terrible. O sea, Jesús supuestamente era la gracia y ahorita nos la puso más tenaz. ¿Cierto? Porque Moisés por lo menos decía, por lo menos decía, bueno, no maten a nadie, listo, yo no voy a matar a nadie. Entonces Jesús dice, no, pero si usted le dice insensato, ya está sujeto al juicio. Dice, Moisés les dijo, no cometan adulterio, o sea, el acto físico del adulterio. Pero aquí Jesús dijo, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla haya cometido adulterio con ella. ¿Qué está diciendo? Y quiero que me pongan atención en esto, porque esto creo que es clave para poderlo entender. Gracia como poder operativo. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo detrás de todo eso, acá hay una cantidad de oístes que fue dicho, pero yo les digo, hay varios. Dice que Dios quiere que nosotros vivamos en un nivel de que cuidamos tanto, digamos, esto que está expresando temas como, por ejemplo, trato con los demás, temas como pureza sexual, divorcio, amar al que me parece difícil de amar. Eso es lo que está hablando Jesús. Amar al que me parece difícil de amar. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo que la gracia de Él, su gracia como poder operativo, me da una capacidad tan grande para vivir cuidando mis palabras, o sea, que mis palabras sean palabras de bendición, para vivir con una pureza sexual, entendiendo que el sexo lo creó Dios. El sexo Dios lo creó, pero que el hombre ha pervertido el sexo, lo pervirtió, ¿cierto? Pero ahora la gracia me capacita tanto para llevar a una pureza sexual, ¿cierto? Que yo pensaría que es imposible. Diga, ¿será que yo, con todos los malos deseos que pueda tener, con todo lo que he hecho en mi vida pasada, y ahora Dios me va a llevar a un nivel tan grande que pueda mirar a una mujer sin estar codiciándola, sin estar ahí como un morboso pervertido codiciándola? ¿Cierto? Ahora, Dios me va a llamar, Dios, si usted vive en cualquier lado, usted trabaja en cualquier lado y usted puede ver a su jefe, usted puede ver a su compañero de trabajo, usted puede ver a sus amigos y usted pueda sentir tanto amor por esa persona, no es solamente que usted se lo aguante, no es solamente que usted diga, ah, sí, esa gente me cae bien o me cae mal, no, sino que el amor de Dios, la gracia de Dios está actuando tanto en usted que usted pueda amar a las personas. Es más, hay una escritura, la escritura dice que amen a sus enemigos, imagínense eso, amar a nuestros enemigos. Uno es que pues amo al que me ama y amo al que me trata bien, pero amar a mis enemigos, eso es otro cuento. Por eso la gracia de Dios y el poder de Dios me capacita para hacer lo que antes no podía hacer. Me capacita para no solamente vivir una vida neutral, de que no me meto con nadie y eso, sino que estoy amando tanto a las personas que incluso cada servicio, aquí estoy sirviéndoles a ustedes porque los amo. Porque estuviera viendo el desafío o Masterchef, una cosa de esas, ¿cierto? Pero que uno pueda amar a la gente y dice, vale la pena, las personas valen la pena, cada persona que está aquí vale la pena. O sea, cada uno de ustedes es valioso. Y estoy derramando y entregando mi vida porque Dios los ama y porque yo también los amo y es más, estoy creciendo en mi amor por ustedes. La gracia de Dios está operando para poder amar a cada persona y verla como Dios la ve. Y ser generoso con las personas. Y saber que cuando voy en el carro y alguien me cierra, poder decir, oiga, estar por encima de eso y más bien bendecirlo en vez de echarle un madrazo ahí. ¿Cierto?
Sí, o sea, ese es el poder de Dios actuando en nosotros para hacer lo que para nosotros sería imposible. Si yo a usted le digo, oiga, pero tal persona que le hizo daño, y yo le digo, oiga, pero perdónelo, ámelo. Y usted dice, no, ¿cómo? Yo no tengo cómo perdonarlo. No tengo, o sea, no tengo el deseo de hacerlo. Pero le digo, pero la gracia de Dios puede hacerlo en usted. La gracia de Dios lo va a hacer. Por eso cuando nosotros nos volvemos como que la gracia se volvió el permiso para vivir de cualquier forma, ¿sí? Como que dice, pues yo a la final, si yo no voy a la iglesia, igual Dios me ama y yo no voy a perder mi salvación. Eso es muy limitado, ¿sí? O si usted dice, igual yo puedo cometer diferentes cosas y puedo tratar a todo el mundo, igual la gracia me cubre todo eso. Pero cuando yo veo la gracia diferente y digo, la gracia de Dios me está llevando a pureza, me está llevando a hablar bien, me está llevando a creer por cosas sobrenaturales y poderosas. Pero si yo veo que algo, no, o sea, si yo no entiendo que algo es pecado, si no lo veo como pecado, pues no voy a creer por una gracia superior. No voy a creer por ese matiz de la gracia, que es el poder operativo de Dios. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, digamos que usted tiene un conflicto con alguien y usted dice, no, a mí la verdad me parece imposible perdonar a esa persona. Pero si usted dice, Señor, yo te pido tu gracia que me capacite y que esté operando en mí para poder amar a esa persona, que me parece imposible de amar y me parece imposible perdonar todo lo que me ha hecho. Entonces la gracia de Dios empieza a actuar en usted. La gracia de Dios empieza a actuar en usted. Hasta que llega el punto que usted ve a esa persona y usted la ve incluso con compasión y usted la ve y usted puede perdonarla genuinamente. ¿Pero por qué? Porque la gracia de Dios hizo lo que para usted era imposible. La gracia de Dios operó tanto en usted, está operando tanto en usted, que la gracia hizo algo que para usted era imposible. Como incluso ser libre de cualquier pecado, de cualquier tipo de adicción. Dice, esto me gusta mucho, sí, pero si le hace daño, si va a destruir su vida, si va a destruir su familia, pues necesita que la gracia de Dios esté operando en usted para ser libre de todo eso. Y es más, en ese versículo que leímos ahorita de Segunda de Corintios, realmente el apóstol Pablo está diciendo, yo he trabajado más que todos los apóstoles, que Pedro y que todos los conocidos, ¿cierto? Dice, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, es una gracia que está operando tanto para incluso para hacer la obra del ministerio. La gracia operando incluso para negocios. Ustedes sienten, digamos, en mala competencia con alguien más que son empresas grandes, son contratistas, no sé, y usted dice, oiga, voy a creer por una gracia mayor. ¿Y qué hace esa gracia? Empieza a operar en nosotros para poder meternos en lugares y en ambientes que nunca creímos que podíamos estar, en lugares de influencia, en lugares de honor, donde Dios realmente nos está llevando a eso. Pero usted cree por esa gracia operativa. ¿Sí me hice entender hasta ahí? Una gracia operativa es diferente, el poder de Dios operando en nosotros para hacer lo que en nuestras propias fuerzas era imposible de hacer. Ese es el poder de Dios, es ese matiz de la gracia del que poca gente habla y poca gente entiende. Solamente nos hemos conformado con una gracia que me cubre todo lo que no hago bien, ¿sí? En vez de creer por una gracia que me capacita y me empodera para hacer lo que en mis fuerzas no podía hacer. Es una gracia que tenemos que empezar a descubrir, es una parte de la gracia que empezamos a tenemos que empezar a entender y a descubrir, ¿sí? Yo me doy cuenta que a veces como creyentes seguimos hablando mal. Y yo he hablado del tema y lo he escuchado y todo. Yo desde los primeros días, yo he escuchado eso que la gente dice, es que las palabras tienen poder. Sí, la gente lo conoce, pero la gente honestamente no lo vivimos, no lo vivimos. Hablamos feísimo de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestro trabajo, hablamos feo, hablamos mal. No creemos que nuestras palabras realmente tienen poder, no lo creemos realmente. Porque si uno lo creyera, no lo diría. Uno lo dice porque no lo cree. Realmente. Uno lo dice porque no lo cree. Hay una diferencia ahí, hay algo que nos ha separado y que todavía no podemos creer que lo que decimos tiene poder, que, no es, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Mm? Mire, las mujeres a veces se ven al espejo y dicen, no, no, estoy más fea que no sé qué. Si usted está hablando eso sobre su vida y sobre su cuerpo. Ay, que este pelo que está todo feo, que estoy tan... Hable, diga que usted es creación de Dios, que está hermosa porque Dios la creó, que está siendo embellecida. Y usted empieza la belleza de adentro hacia afuera, porque su boca está hablando bien. Y se peina de paso ahí.
Pero es eso, yo quería, yo no sé si, pues yo espero que haya sido claro, porque la verdad creo que este tema es un tema que tiene que ser enseñado y tiene que ser repasado. Es la gracia como el poder de Dios. No solamente la gracia como el don inmerecido de Dios, sino la gracia como el poder de Dios. El poder de Dios que me da para amar a las personas, que me da por trabajar por ellas, que saber que cada persona es valiosa, saber que cada persona es valiosa. Yo no puedo odiar lo que Dios, yo no puedo odiar lo que Dios ama. Dios ama a las personas. ¿Cómo decimos, yo odio a esa persona tan fácilmente? Si Dios las ama, ¿cómo así que yo lo odio? ¿Por qué? Ahora, la persona sí, la persona puede estar en una cantidad de cosas, en problemas, pero poderlas ver como Dios las ve. Poderlas ver como Dios las ve. Y eso solamente lo hace la gracia. No es nuestra capacidad. Por eso, para terminar, quiero decir que la santificación es una obra de gracia. No es que yo, ay, voy a ser juicioso, voy a portarme bien, No, eso es imposible. Eso es imposible. Es la gracia de Dios operando en nosotros. Pero yo tengo que reconocer eso, tengo que reconocer. Si la palabra me dice que no puedo insultar a mi hermano, ¿sí? Ni siquiera, mire, hay un extremo que dice que no le diga ni siquiera tonto a su hermano. Ahora, yo en un momento de pronto le puedo decir a alguien, tonto, no sea bobo, ¿sí? Y no me voy a condenar con eso. No es un tema para condenar a nadie. Tengo que echar mano de la justicia de Dios y estar creciendo en esas verdades que me lleven a esa santificación. Y mientras llego a ese momento, mientras llego a ese nivel de pureza, tengo que confiar que la gracia de Dios está trabajando en mí. No es un tema de condenarse. Porque si su niño pequeño se orina en la cama, hasta es normal. Su niño de meses se orina. Pero si su hijo de 20 años se orina, mira, ¿qué está pasando? Es delicado. ¿Por qué se está orinando en el pantalón? Si se orina es normal. Todos empezamos así y cometemos errores y decimos cosas que no son, hacemos cosas que no son correctas. Es normal. Pero si después de 15 y 20 años en el Señor seguimos haciendo las mismas cosas, oiga, ¿qué está pasando? ¿En qué momento no entendimos esa gracia operativa? ¿En qué momento no creímos que la gracia puede operar en mí para vivir una vida de santificación? Amén. Listo, vamos a dejar hasta ahí, vamos a orar. Yo quiero que, por un momento, si quiere, sí, bueno, está así como está, o bueno, párese, o como quiera, si quiere, póngase de pie un momento. Póngase de pie un momento y yo le voy a pedir por un momento que cierre sus ojos y pueda meditar un momento en lo que estábamos exponiendo y que realmente podamos tener como un tipo de activación. Que usted piense en eso que de pronto le ha costado, que lo ha condenado, o que de pronto cosas que usted dice, oiga, esto afecta, esto que hago, que digo, afecta mi vida, afecta mi casa, afecta mi trabajo, ¿cierto? Que usted sabe que no es algo que no es correcto y que usted realmente pueda pensar en eso y se pueda decir, Señor, tu gracia es el poder operativo tuyo en mí, actuando en mí. Yo te pido que esa gracia actúe en mí como el poder tuyo. ¿Sí? Usted esté orando al respecto, esté orando. Yo solamente le estoy como guiando, pero usted ore en esa línea. Usted diga, Señor, tu gracia es el poder en mi vida. Tú me habitas y tengo el poder tuyo para hacer eso que no podía hacer, para caminar en pureza, para caminar en una vida que está cuidando las palabras. Es más, no solamente en eso, en esa línea, sino también para tener los pensamientos de Dios, para tener ideas de Dios, para tener innovación, para tener visión, para tener eso que la escritura dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Así que creemos, Padre, creemos, Señor, que tu gracia está operando en nosotros. Nos está llevando a un nivel de santificación, de ver la vida incluso sin temores, sin temor, de ver la vida sin condenación, de ver la vida diferente, sin las mismas angustias que pasa todo el mundo, de ver la economía como tú la ves, relacionarnos con el dinero como tú te relacionas con el dinero. ¿Sí? De caminar una vida también de unidad en nuestras familias, en nuestros trabajos, de ser excelentes en nuestros trabajos, porque tu gracia me capacita para eso. Si he sido negligente en mi trabajo, si de pronto no he hecho las cosas correctamente, tú me das la gracia para hacerlo. Si de pronto mi contexto familiar o mi contexto de donde nací, de donde me crié, ha creado fortalezas en mi vida que no me permiten avanzar,
Yo te pido, Señor, que esa gracia rompa todas esas fortalezas y que me lleve a ser como tú eres, a pensar como tú piensas, a ver las cosas como tú las ves. Y yo te pido, Señor, como pastor de esa iglesia, también te pido que tu gracia esté operando en cada vida, en cada persona, aún en cada niño que está abajo. Creemos que la gracia de Dios opera, la gracia tuya opera en cada niño, en cada niña que están siendo administrados allá en el otro lugar. Tu gracia operando en nuestra vida para ser parejas excelentes, para ser trabajadores excelentes, para ser excelentes hijos de Dios, que viven que realmente donde se paran y donde hablan marcan la diferencia, que sus palabras marcan la diferencia, que la gente nos pueda ver y pueda decir, oiga, esta persona tiene algo diferente, esta persona tiene olor a Cristo, huele a amor, que podamos amar a las personas porque tú nos capacitas para amarlas. Las personas las personas necesitan ver que nosotros podamos creer en ellas, que les amamos, que con el amor podamos romper toda ofensa, que con el amor podamos romper todas estas diferencias raciales, diferencias sociales, todo lo que se genera en la vida, todo lo que se genera en la vida, solamente con amar podemos romper eso en esta sociedad en la que nos movemos. Así que te damos gracias, Padre, y que esta noche también salgamos de aquí con eso nuevo operando en nosotros. Creemos por una gracia operativa. Creemos por ese poder operativo. Creemos, Señor, que no nos conformamos a una vida tibia, a una vida neutral. Queremos ser esos que somos radicales incluso en predicar el Evangelio, que somos radicales en amar a otros, que somos radicales, que podemos ver a la gente como con los ojos tuyos, con compasión, que podamos ver a la gente con compasión. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén, amén.